Hoy vamos a hablar de un escudo invisible que protege prácticamente todo lo que nos rodea. Es un sistema nacido de la tragedia, una red de seguridad que funciona en alta mar casi sin que nos demos cuenta, pero que es fundamental para nuestro día a día. Para que nos hagamos una idea, vamos a empezar con una cifra que lo cambia todo: 90%. Sí, el 90% de todo el comercio mundial viaja por mar. Pensemos un momento. El coche que conducimos, la comida que compramos, es casi seguro que en algún punto de su viaje ha estado en un barco. Claro, con tanto en juego la pregunta es obvia, ¿no? Tenemos miles de barcos gigantescos cruzando los océanos todos los días. ¿Cómo es que no estamos oyendo noticias de desastres constantemente? Pues bien, la respuesta está en un sistema global, uno muy complejo que funciona sin que lo veamos. Vale, pues vamos a meternos de lleno en este tema. Este sistema no es una sola cosa, ¿eh? Es más bien como una red que conecta normativas, tecnología de última generación y, muy importante, procedimientos humanos. Todo está pensado para evitar el desastre antes de que pase. Son como capas y capas de seguridad, todas trabajando a la... Y aquí está la clave de todo esto, lo que es fundamental para entender cómo funciona. La seguridad en el mar, históricamente, no se ha anticipado a los problemas. Ha sido reactiva. Es un sistema vivo que, y esto es lo trágico del asunto, aprende de sus peores errores. Funciona con un ciclo que se repite. Primero, el accidente. Después, la investigación. Y finalmente, una nueva norma. Para ver cómo funciona este ciclo en la práctica, vamos a viajar en el tiempo. Vamos al origen de la primera gran capa de este escudo de seguridad, que nació, como no podía ser de otra manera, de una de las tragedias más famosas y devastadoras de la historia. Hablamos, por supuesto, del Titanic. Su hundimiento fue mucho más que una terrible pérdida de vidas. Fue la bofetada de realidad que demostró que la tecnología, la capacidad de construir barcos enormes, iba mucho más rápido que las reglas para mantenerlos seguros. El impacto fue tal, la indignación global tan grande, que se exigió una respuesta internacional, y tenía que ser ya. Y esa respuesta llegó. Se llamó Convenio SOLAS. Pensemos en el SOLAS como la constitución de la seguridad en el mar. Fue la primera vez en la historia que se pusieron sobre la mesa unas reglas del juego mínimas, pero obligatorias para todos. Un antes y un después, vamos. Y lo más curioso, si lo pensamos hoy, es que muchas de las cosas que exige el SOLAS nos parecen de cajón. O sea, botes salvavidas para todo el mundo a bordo. Pues claro. Pero es que antes del Titanic y del SOLAS, eso no era una norma estandarizada a nivel mundial. Este convenio, en esencia, puso los cimientos de la seguridad física del barco. Pero claro, de poco sirve tener el barco más seguro del mundo, el mejor hardware, si las personas que lo manejan, el software, cometen errores. Y aquí es donde la historia de la seguridad da otro giro. El foco se desplaza del metal del barco a la mente de la tripulación. Y mirad esta cifra porque es demoledora: 80%. El 80% de los incidentes en el mar están relacionados con algún tipo de error humano. Este dato, que viene de la propia Organización Marítima Internacional, fue una llamada de atención. Dejó clarísimo que la siguiente batalla por la seguridad no se iba a librar en los astilleros, sino en los puentes de mando y en las salas de máquinas. Esta frase lo clava. Resume perfectamente el cambio de chip. La idea ya no era solo construir un barco que no pudiera fallar, sino construir una organización que no pudiera fallar. El foco, por tanto, se movió hacia la gestión, los protocolos, la formación, en definitiva, a crear una verdadera cultura de la seguridad. De ahí nace el código IGS, o ISM, por sus siglas en inglés. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues es un cambio fundamental. Ya no era suficiente con que el barco pasara una inspección, no. Ahora, la empresa dueña del barco, la naviera, tenía que demostrar que tenía un sistema en marcha para gestionar la seguridad. Un sistema para identificar riesgos, para formar a sus tripulaciones y, muy importante, para aprender de los sustos, de los casi accidentes. Y no hay que irse muy lejos en el tiempo. Desastres más recientes, como el del Costa Concordia, nos recordaron de forma muy dura por qué estos sistemas son tan importantes. Aquel accidente demostró que unos buenos protocolos y una formación constante pueden ser, literalmente, la diferencia entre un viaje normal y una catástrofe. Bueno, pues ya tenemos dos capas: el barco, el hardware, y la tripulación, el software. Pero la historia no acaba ahí. La seguridad marítima siguió evolucionando y se añadió una tercera capa, porque se dieron cuenta de que no bastaba con proteger a las personas y al barco, había que proteger también el escenario de todo esto, el océano. El punto de inflexión aquí fue el desastre del Exxon Valdez en 1989, en Alaska. Aquello fue más que un accidente, fue una herida abierta en el planeta, que tardó décadas en cicatrizar. Las imágenes de aquel vertido dieron la vuelta al mundo y nos enseñaron una lección terrible: que un solo error, un solo barco, podía devastar un ecosistema entero durante generaciones.
Y una vez más, la tragedia trajo una regulación. La respuesta a esta nueva conciencia ecológica fue el Convenio Marpol. El objetivo de Marpol es muy sencillo de entender: evitar que los barcos contaminen el mar. Y punto. Da igual si es por un accidente gigante, como un vertido de petróleo, o por las operaciones del día a día, como qué hacer con la basura o las aguas sucias del barco. Entonces, si lo ponemos todo junto, este cuadro lo resume muy bien. Tenemos el SOLAS, que se centra en la seguridad de las personas, en el hardware del barco. Luego está el código IGS, que se ocupa de la gestión, de la cultura de seguridad, del software. Y finalmente el MARPOL, que protege el medio ambiente. Estas tres patas, SOLAS, IGS y MARPOL, son el corazón de la seguridad marítima moderna. Y con esto llegamos a hoy en día. ¿Cómo se ve todo esto en la práctica, en el puente de un supercarguero moderno? Pues se ve a través de la tecnología. La tecnología es lo que une todas estas reglas y las hace funcionar. Es como un multiplicador de la seguridad. El cambio es brutal. Pensemos que antes el capitán navegaba con cartas de papel, un compás y un lápiz. Hoy, en ese mismo sitio, hay pantallas del sistema ECDIS, que son cartas electrónicas que te avisan si te acercas a una roca. Antes tenías que mirar con prismáticos. Ahora el sistema AIS te dice en tiempo real dónde está cada barco a tu alrededor, a qué velocidad va y cuál es su rumbo. Es tener superpoderes, una conciencia total de lo que te rodea. Y ojo, que esto no es solo por tener más lucecitas y pantallas, tiene un impacto real, medible. Está demostrado que estos sistemas de cartas electrónicas pueden reducir los errores de navegación hasta en un 30%. Un 30% menos de posibilidades de cometer un error que pueda acabar en desastre. Se dice pronto. Pero cuidado, la tecnología no lo soluciona todo. No es una varita mágica. Y para muestra un botón, el incidente del Ever Given en el canal de Suez. Todos recordamos las imágenes. Ahí teníamos uno de los barcos más modernos del mundo, lleno de tecnología. Y aún así un nuevo tipo de riesgo, la simple congestión, el atasco en un punto clave, fue capaz de paralizar el comercio mundial durante días. Y esto nos lleva directamente a la última pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso para la seguridad en el mar? Pues después de más de un siglo reaccionando a los desastres, el gran objetivo ahora es, por fin, adelantarse a ellos. Y la gran esperanza para lograrlo se llama inteligencia artificial. Ya se está trabajando en sistemas que son capaces de analizar miles de datos por segundo: el tiempo, el estado del mar, el tráfico de otros barcos, cómo está funcionando el motor, todo. Y con toda esa información, el objetivo es que el sistema pueda predecir un riesgo y avisar mucho antes de que se convierta en un problema real. Sería por fin romper ese ciclo trágico de accidente, investigación y nueva regla. Así que, con esto, terminamos. Como hemos visto, la historia de la seguridad en el mar es en realidad una carrera sin fin entre la innovación y el riesgo. Y la pregunta final, el gran desafío, sigue siendo el mismo que hace 100 años. ¿Conseguiremos que este escudo invisible aprenda más rápido de lo que golpea el próximo desastre?